estamos de regreso, estamos con José Piguén recordando lo que fue, lo que dejó el Cordobazo en aquella fecha emblemática del 29 de mayo del 69. José, vamos a tratar de ir hablando de quienes fueron protagonistas de aquella época, estos dirigentes de cada uno. Si te parece, vamos a comenzar hablando por Atilio López, así lo tengo en la pauta. Era secretario general de la UTA, digamos, Unión Tranviarios Automotor, que había ingresado en los famosos colectivos CATA, creo que se llamaban en aquella época. CATA. La CATA, ¿no? Compañía Automotor de Argentina de Transporte Automotor. Claro. Bueno, después ya los primeros colectivos se empieza a hacer fuerte este gremio que comandaba precisamente el negro Atilio. Pero recordamos algunas imágenes, a ver. Eso fue en el acto cuando vino Don Chicó, ¿no? Que también conmemoraban el Cordobazo, ahí los primeros años del Cordobazo. Bueno, se metió también en la política, fue la fórmula con Obregón Cano, fue el vicegobernador. Obviamente, fue vicegobernador de la provincia, electo en elecciones limpias, sin proscripción, que no es poco. Bueno, también en ese tiempo, a lo mejor como una referencia nostalgiosa, estaba en pie aquella máxima de Perón, 33% de los puestos electivos tenían que ser ocupados por los dirigentes sindicales. Y entonces el peronismo en Córdoba había armado dos fórmulas, una Obregón Cano y Atilio López, y la otra era Antún Simó. Claro. Se dirimió en una interna y en la interna ganó la fórmula Obregón Cano Atilio López, y luego en las elecciones ganaron las elecciones. Y su mandato, bueno, también es conocido, fue corto, terminó con el Navarrazo. Claro, el Navarrazo que destituyen a la forma y después, lamentablemente, el asesinato, ¿no? El asesinato, tal cual. Claro, por la AAA. Pero fue uno de los protagonistas, por supuesto, como lo mencionamos en el bloque anterior. El otro, como habíamos dicho, que provenía precisamente del sindicato Unidos y Fuerza, que venía movilizando desde hace un tiempo, también tenía contactos con toda la masa estudiantil, incluso a partir de aquel asesinato también de Santiago Papillón, ¿no? Ese es el reconocimiento unánime respecto a Tosco, ¿no? Que dio el paso y trajo a la unidad a los estudiantes. Hasta ese momento eran estancos, compartimentos estancos, claro. Nada que ver unos con otros, incluso con mucho recelo mutuo, digamos así. Tosco, el gran mérito que tuvo, además de ser un gran dirigente, por supuesto, fue el de haber aportado mayoritariamente la presencia de los estudiantes. Bueno, lo recordamos en otro tape, que es precisamente cuando son liberados, después de haber sido detenidos, que llega el avión aquí a Córdoba, que venían, y hay una conferencia de prensa aquí en el aeropuerto. Podrán apreciar al fondo la silueta del BAC británico de Austral, el cual condujo al dirigente sindical Agustín Tosco, liberado recientemente por el Poder Ejecutivo. Un entusiasmo poco común, mucho público aquí en Paja Blanca. Tenemos una gran emoción, sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida, que tuvimos que abandonar por más de 6 meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, cuando los recordábamos a ellos y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. Bueno, ahí lo teníamos, ¿no? Fue que después, por todos esos hechos históricos,
realmente se convirtió en un símbolo también de la lucha de los trabajadores, ¿no? Así es, bueno, la historia escrita, sobre todo la que viene de los ámbitos universitarios, ¿no? Sí, lo puso como figura prominente, como figura central de Córdoba. Claro. Más allá que también su gremio, el sindicato de Luz y Fuerza, empezó a considerarse también como, por aquellas épocas, de los gremios bravos, ¿no? Cuando hacían sus medidas de fuerza y todo lo demás, ¿no? Los paros que realizaba Luz y Fuerza, ¿no? Yo creo, de acuerdo a lo que hemos recibido de la historia oral sobre todo, ¿no?, que Luz y Fuerza, la noche antes del Cordobazo, produjo un apagón general en Córdoba, ¿no? Y lo organizó y lo hizo el sindicato, así es. Así es, eso no tenía ese dato, el apagón previo al 29. El célebre, dicen los memoriosos, que un grupo llegó hasta un punto determinado de una línea determinada de alta tensión y con una cadena tirada sobre los hilos, digamos así, produjeron ese apagón. Claro. O sea, ahí empezó todo, digamos, también, ¿no? Porque, Más o bueno, menos. ya se habían reunido, vos lo contabas recién, esa noche en el otro sindicato. El otro protagonista, lo decíamos recién y lo ponía en mi palabra, ¿no? Que por ahí a lo mejor no se le ha dado la trascendencia o el nivel de trascendencia que tuvo Elpidio Torres, no solamente en el Cordobazo, que sin duda fue un papel protagonista, sino con el resto, lo que aportó al movimiento de los trabajadores y al movimiento gremial en Córdoba, ¿no? Elpidio Torres. Bueno, nosotros somos, a ver cómo lo digo, nosotros estamos convencidos de que la figura central es la de Elpidio, ¿no? Incluso recién veíamos la conferencia de prensa del regreso de Tosco a Córdoba, también Elpidio había estado preso en el sur. Claro. Y hay una diferencia hasta de trato, ¿no? Porque a Elpidio no lo dejaron venir a Córdoba directamente, por ejemplo. Lo dejaron allá en el sur y que los compañeros se encargaran de buscarlo de alguna forma, ¿no? Y sobre él también la historia oficial escribió muchas cosas muy duras, muy difíciles. Se lo atacó personalmente, se lo acusó de traidor. Cuando abandonó Córdoba y se fue a Chile, se inventó una historia de que la fábrica de autos le había puesto dinero y una concesionaria de autos. Bueno, todo eso se hizo trascender. Y es cierto que estuvo el run mucho tiempo. Mucho tiempo. Nosotros tenemos mucha relación con el hijo, que es un médico de Córdoba actual, el hijo de Elpidio, el Rafael Torres, y nos cuenta las cosas que vivían en esa época, producto de toda esa historia que se difundía gratuitamente, ¿no? Fue un tipo muy entero, muy humilde, comenzó siendo peón de campo, fue barrendero, fue jardinero, fue panadero, fue distribuidor de pollos en Altagracia y finalmente en el momento de la aparición de la industria automotriz, como la mitad de los trabajadores de ICA en aquella época era de Altagracia, la mitad de los trabajadores de la fábrica vivían en Altagracia, él entró a la fábrica y empezó a militar allí y se hizo allí dirigente, llegó a ser secretario general nada menos que del ESMATA y obviamente creo yo, y esto lo comparten muchos compañeros con nosotros, la figura más importante es esto. Reitero aquel dicho de Tosco, ¿no? No hubiera habido Cordobazo sin la infantería del Cordobazo que fueron los trabajadores de ESMATA y sin el que los conducía, que era Elpidio Torres. Lo vamos a recordar, tenemos un TEI de él. Estamos en los portones de acceso de la empresa ICA Renault en Santa Isabel. De acuerdo a la resolución tomada por el sindicato y dada a conocer públicamente, se acata el paro de 24 horas dispuesto para mañana por la CGT y en estos momentos aquí, frente a la entrada de ICA Renault, se realizará un acto público. El paro de mañana tiene la siguiente significación, de acuerdo a lo que han resuelto los cuerpos orgánicos de la CGT local. Es un paro activo que significa ni más ni menos la actividad de los trabajadores en la calle. La presencia física del trabajador que sale de sus lugares de trabajo para expresar públicamente una protesta. Esos bigotes emblemáticos, digamos, posteriormente, ¿no? Tenía un carácter muy fuerte, yo lo conocí, ¿Sí? lo conocí bastante. Su último tiempo de actividad pública fue en la legislatura, ¿no? Él era secretario del bloque y la verdad que era un personaje muy, a ver, vamos a usar un término casero, muy jetón. Muy jetón. Era muy jetón.
pero era un tipo bárbaro realmente. Claro. Sí, sí, por eso siempre digo que por allí la historia todavía no le ha dado el lugar que se merece, o por lo menos, a lo mejor se ha sobrevalorado a otros, ¿no? Sin menospreciar que todos tuvieron su cuota parte de importancia y de movilizar a toda esa gente y que se haga esa fecha como fue el Cordobazo, pero... Algo va cambiando Sí. en eso, ¿no? No hace mucho el Consejo Deliberante de Altagracia sancionó una ordenanza por la cual pone en el circuito turístico de la ciudad la casa donde vivió Elpidio y su familia, ¿no? Nosotros nos invitaron, estuvimos presentes, participamos, pero quiero ponerlo como un ejemplo de que en alguna medida y a través de determinadas cosas, además de las publicaciones, los libros, los videos que hay, se va revalorizando poco a poco lo que fue la figura de Elpidio, ¿no? Bueno, ojalá que nosotros también habremos aportado un granito más de arena Ojalá. para reconocer a Elpidio, lo que fue como persona, como dirigente gremial, el aporte importante que tuvo precisamente en aquel 29 de mayo. Vamos a comenzar a despedirte, José. Ha sido un honor y un gusto volver a compartir con vos unos minutos, y más con el tema del Cordobazo. El gusto es mío, estoy muy agradecido y obviamente que es una gesta que nosotros desde la CGT de Córdoba hemos intentado siempre reivindicar en su verdad histórica, ¿no? Con el apoyo, ya lo dije, invalorable de uno de sus actores, Lucio Garzón Maceda, que todavía vive y que era el secretario de prensa de la CGT y era un hombre de mucha consulta, de mucho contacto y de mucha relación con todos esos dirigentes. Fíjate vos, en estos 60 años del canal, el primer presidente que tuvo los SRT fue el hermano, Garzón Maceda, que manejaba primero la radio y posteriormente la televisión, donde se inaugura allí el 11 de mayo del 62. Y bueno, era el secretario general de lo que en aquel momento era el Círculo de la Prensa. Claro, Después CISPREN, Cispre. Círculo Sindical. Pero en aquella época era el Círculo, la vieja casa de la calle Trejo, Así que es. todavía está. Que todavía está y todavía está ahora el Cispre. José, muchísimas gracias. Recordamos, como lo hicimos en el bloque anterior, para que ustedes en casa piensen y si tienen memoria van a saberlo seguramente y si no, se aprende todos los días algo. Con esta trivia apuntamos precisamente a esta pregunta. ¿En qué año fue liberado de Trelew el dirigente gremial Agustín Tosco? ¿En el 72, en el 73 o en el 74?